Días a todo el mundo. Para mí es un placer estar acá con ustedes en la mañana de hoy y quiero unirme a las múltiples y reiterativas felicitaciones a CEDICE y a todos los venezolanos que están en esta lucha del día a día en un país tan hermoso como este, un país hermano mío que queremos y que realmente, y hace parte de mi presentación, el buen desarrollo de Colombia va a revertir en Venezuela y las cosas que pasen en Venezuela revierten en mi país porque estamos indisolublemente unidos como hermanos. Entonces, pues quiero felicitarlos y que sigan adelante en esta lucha y aquí el ICP como hermana institución de CEDICE vamos a seguir también trabajando desde el ámbito de las ideas para poder lograr las libertades económicas, las libertades individuales y, por supuesto, para darle comienzo a esta presentación en lo que tiene que ver con seguridad. Colombia ha aprendido muchísimo, ha tenido que sufrir muchísimo y parte de lo que me pidió Rocío para esta presentación era mostrar un poco los avances importantes que un país como Colombia ha tenido debido a sus enormes desafíos y ver en qué medida puede relacionarse esto con la experiencia que está viviendo Venezuela, porque no queremos que pase o siga pasando lo que ha venido sucediendo en nuestros países, es que no aprendemos de nuestra propia historia. Entonces, bueno, demos comienzo a mi presentación. Me encanta el título, pues seguridad, un reto para la libertad. Efectivamente, como decía Joseph, la libertad es un factor esencial para garantizar la libertad y es importante que entendamos en qué medida se correlacionan. Nosotros tenemos el conocimiento clásico de lo que es seguridad, en el sentido de que pues, el Estado es quien debe garantizar la soberanía, tiene que propender por la estabilidad política, el orden democrático. Entonces tenemos, digamos, ese concepto inicial del papel del Estado en términos de seguridad céntrica. Esta noción de seguridad a partir de este principio del rol del Estado es lo que se vivió en Colombia durante mucho tiempo, debido principalmente a el conflicto interno, a las amenazas que pues, le dieron una prioridad a ese enfoque de seguridad clásico. Y poco a poco, algo que se ha venido desarrollando en estos años después de la política de seguridad democrática, cuando realmente todos los esfuerzos del Estado se concentraron en el desafío frente al tema de seguridad, empieza a perfilarse la importancia de que el ciudadano debe ser el centro y el beneficiario de este factor de seguridad. Es decir, estamos hablando del factor de seguridad humana. En ese orden de ideas, aquí empieza a concentrarse la atención en lo que es la dignidad humana, la importancia del individuo como sujeto político, como sujeto económico, el que tiene derecho a vivir en una sociedad en paz y con una serie de garantías básicas y estratégicas y, por supuesto, el tema de seguridad ambiental. Entonces, empieza a surgir la importancia de este concepto de seguridad humana. Ahora bien, efectivamente, ya digamos entrando en el contexto colombiano, en lo que tiene que ver con el conflicto armado interno y la vulneración de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas, empieza a haber una correlación entre lo que pasó, lo que sigue pasando en Colombia, pero digamos ha venido habiendo este avance que les estoy explicando poco a poco, con lo que en Venezuela pues, se está viviendo, ¿no? Y es que el valor de la vida empieza a verse vulnerado a partir de los secuestros. Ese es uno de los fenómenos más atroces que un Estado donde persiste la inseguridad pueda tener. Luego entonces tenemos una vulneración a las libertades, el valor a la vida frente a en el contexto de los homicidios. Excúsenme que por no mirar la presentación aquí tuve una confusión. El principal factor tiene que ver con el tema de la vulneración a la vida, o sea, el tema de los homicidios como uno de los factores que se tienen en cuenta para medir la seguridad en los países, pues países como Colombia fueron por muchos años en los primeros lugares de
de esos rankings que miden este tipo de fenómenos. Ahora Venezuela tristemente está empezando a incursionar en estos mismos primeros lugares. La vulneración a la libertad física con el secuestro, a la movilidad. Yo no me acuerdo, no sé si todos ustedes recuerdan ese fenómeno llamado pescas milagrosas, cuando nosotros estábamos en el peor momento de nuestro problema de conflicto armado interno. Uno iba por las carreteras de Colombia, lo paraba un retén de la guerrilla tenía un computador con una base de datos completa, miraba qué tipo de personaje era, si era una persona a la cual se podía, digamos, simplemente secuestrar por factores económicos, y si eras muy de malas, si tenías algún perfil político o de importancia, podrías constituirte en un objetivo, digamos, político y militar. Por supuesto, el desplazamiento, uno de los fenómenos más atroces que ha tenido que vivir Colombia durante su conflicto interno, que está enmarcado en este concepto de inseguridad, del concepto clásico, ha sido el desplazamiento forzoso. Colombia ha tenido que vivir un desplazamiento forzoso brutal en las zonas rurales y hasta ahora estamos teniendo un espacio para poder discutir a profundidad sobre ese problema del desplazamiento forzado. Luego, los derechos políticos. En Colombia, en gran parte del territorio nacional, las FARC tenía tal poder, y los grupos al margen de la ley en general, para cooptar al ciudadano en su voto, que en algunos casos lo que hacía era invitar al no voto, pero en otros a forzar el voto a favor de algún político líder local que estuviera afín con los principios de estos grupos al margen de la ley. Ahora, los derechos económicos, por supuesto, el tema de despojo, la vulneración a los derechos de propiedad, todo esto hace parte integral de esos factores de inseguridad y, por supuesto, la extorsión. Joseph fue muy claro en mostrar esa correlación entre cuando se vulneran los derechos económicos, las libertades individuales, el fenómeno, digamos, de inseguridad es directamente proporcional en sentido inverso. Ahora bien, la naturaleza de las amenazas. Nosotros hemos visto cómo efectivamente esos factores tradicionales que ya les he venido describiendo detalladamente, que involucran actores como las FARC, el ELN, las autodefensas, etcétera, y claramente definen el rol militar. En Colombia, las fuerzas militares han tenido un poder enorme en ese rol de defender la seguridad en Colombia. Pero hoy empieza, digamos, a haber un giro importante, donde ese factor de ciudadanía empieza a ser preponderante y en ese mismo orden de ideas empieza a surgir y a fortalecerse el rol de la policía. Entonces, aumenta el rol de la policía y empieza a aumentar ese concepto de convivencia y ciudadanía. Pero es que empieza a surgir, por lo tanto, un fenómeno que va directamente relacionado a la vulneración del individuo, digamos, de manera directa, y es el crimen organizado. Entonces empieza a haber una mutación de este fenómeno de inseguridad y crece el impacto sobre el ciudadano, es decir, la seguridad ciudadana en su sentido amplio. Entonces aquí ya se ha mencionado anteriormente, pero es importante reiterarlo, efectivamente nosotros para poder garantizar la libertad necesitamos seguridad, pero encontrar el equilibrio para que efectivamente en aras de la seguridad no se vulnere la libertad, ese equilibrio es fundamental y empieza a surgir, se vuelve preponderante un factor esencial, que es la defensa del Estado de Derecho y las instituciones. El Estado de Derecho no es una palabra, es un concepto absolutamente fundamental para poder garantizar, fortalecer y enfatizar en la seguridad, pero para fortalecer la libertad. Y, pues, eso a su vez se deriva en la importancia de que la justicia, los bienes públicos y los servicios públicos sean garantizados y distribuidos en toda la población. Pero no solamente hay un factor importante en términos de Estado, de mercado, sino del concepto de fortalecer la ciudadanía. El individuo empieza a ser un factor preponderante y tiene que ser un factor preponderante porque es que el ciudadano no solamente es un sujeto en democracia y un ciudadano que tiene, digamos, el derecho a tener todas estas libertades, sino que es el actor esencial por excelencia para que un Estado pueda funcionar adecuadamente.
Y ustedes se preguntarán, bueno, ahora y en el proceso de paz con las FARC, estos factores, ¿cómo empiezan a jugar un rol esencial? Yo lo centraría en estos 3 factores que están aquí abajo. Y es que el gran debate, finalmente, frente al tema del proceso de paz es la impunidad y el factor justicia. ¿Qué rol debe jugar? Está muy bien que uno encuentre una oportunidad para el diálogo de paz con sectores, digamos, que han estado al margen de la ley, puntualmente las FARC, cuando se han sido derrotados militarmente, y ahora vamos a hablar un poco de eso, y están débiles políticamente, aunque eso también puede ser, digamos, debatido, pero evidentemente era un momento en que, de acuerdo a una serie de factores estructurales, se podía dar la oportunidad, pero el punto central de discusión finalmente alrededor de todo esto que les he venido comentando es el factor de justicia, porque un Estado sin justicia, que no garantice realmente el pago de crímenes de lesa humanidad, pues es un Estado bastante débil y que podría traer unas consecuencias muy negativas hacia el futuro. Ahora bien, en resumidas cuentas, nosotros tenemos unas amenazas donde florecen, digamos, en distintas partes del territorio. A esa ecuación se le suma el papel de las fuerzas militares divididas en ejército y policía, el papel de las instituciones y la provisión de bienes públicos. Y lo que ha venido tratando de hacer Colombia ya en este punto es la combinación y la correlación y la convivencia entre todos estos actores de manera coordinada y articulada. Porque en el sentido clásico de la lucha, digamos, para garantizar la libertad, el ejército era solamente un instrumento para poder ganar la guerra. Ahora la policía, como les decía, empieza a ejercer un papel importante y la correlación con lo que se llama consolidación, que es la llegada de todos los elementos del Estado a los diferentes puntos del territorio nacional. Solamente para recordar, evidentemente Colombia, a partir de su política de seguridad democrática, y su lucha contra las FARC y lo que se denominó el Plan Patriota trajo un desarrollo importante, disminuyó enormemente el poder de las FARC, operaciones tan emblemáticas como la Libertad 1 en 2003, esa fue la primera victoria del ejército colombiano logrando desarticular el cerco hacia Bogotá. Ustedes, yo no sé si son conscientes de eso, pero las FARC estaba básicamente en las afueras de Bogotá, que pues eso ya es un poder enorme, digamos, de injerencia importante, digamos, vulneración a la seguridad. Se logró, digamos, el tema de la operación Fénix y Jaque, que no solamente dieron de baja a Raúl Reyes, sino que también lograron la liberación de secuestrados que llevaban mucho tiempo bajo el poder de las FARC, entre ellos Ingrid Betancourt. Ahora miremos rápidamente esto. Entre el año 1998 y 2013, 2 factores súper importantes para tener en cuenta digamos, en materia de seguridad. Homicidios bajaron ostensiblemente, más o menos de un promedio de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2000 a unos 30.5 en el 2013. Y secuestros, como ven ustedes, que es un factor que está directamente relacionado con la libertad, pasamos en 1998 de unos 2.609, teniendo un pico en el 2000 a 3.706, eso según cifras del Ministerio de Defensa, a 2012 tener más o menos unos 260, y hay varios tipos de secuestro y fenómenos muy parecidos a los que en Venezuela se están dando, que básicamente van concentrados, centrándose al tema de extorsión. Entonces, ahí ha habido unos avances importantes. Rápidamente. Ok, 5 minutos. Hay 2 factores importantes que sí se correlacionan con este cambio en lo que es el concepto de seguridad tradicional a las nuevas amenazas, donde vemos importantes cambios positivos en lo que tiene que ver con extorsiones y hurtos, muy negativos, perdón. Ha crecido impresionantemente, o sea, empieza a fortalecerse los problemas de seguridad ciudadana, se pasa de una amenaza de Estado a una amenaza que afecta directamente al ciudadano,
y se correlaciona básicamente con crimen organizado. Este mapa es muy diciente. En el 2003 las zonas rojas efectivamente eran las zonas donde había más posicionamiento de las FARC. Vemos cómo ha venido avanzando en el 2007 y básicamente así el último mapa de 2012 sean otros colores. El verde oscuro es donde están concentrados en este momento las FARC. De resto ya son la combinación de otros factores de crimen organizado. Y esto es muy importante para el caso venezolano porque se están concentrando en la frontera con Venezuela y en la frontera con Ecuador. ¿Qué vemos entonces? Y discúlpame que me tome un poquito más de tiempo si me das ese beneplácito. Y es que si bien hubo un punto de inflexión en el 2008 con la muerte de Manuel Marulanda, de Raúl Reyes, de Alfonso Cano, eso ha sido, digamos, esencial. El debilitamiento estructural de las FARC nos ha llevado a esa pérdida, digamos, el asesinato de estas personas de alto valor, a que haya un repliegue constante de las FARC hacia zonas de retaguardia. Nuevamente les digo, zona de frontera con Venezuela y zona de frontera con Ecuador. Se empieza a poner en práctica lo que se llama la estrategia espada de honor, que es brigadas móviles mucho más flexibles para poder combatir puntualmente estas zonas donde se está concentrando las FARC. El papel de las fuerzas militares, ustedes han visto que hubo un aumento importantísimo en el pie de fuerza entre el 90 y el 2008, principalmente durante la administración de Álvaro Uribe. Y lo que estamos viendo ahora es que si bien se va a mantener el número de pie de fuerza en el ejército, va a aumentar significativamente el pie de fuerza en la policía por este factor de la seguridad ciudadana. Esto ha sido toda una controversia alrededor del tema del proceso de paz también, porque el rol de las fuerzas militares se va a redefinir de acuerdo a lo que se establezca en términos de cuál es la tipificación de los delitos de estas nuevas bandas criminales que combinan terrorismo, contrabando, tráfico de armas, de personas, obviamente el factor de narcotráfico. Entonces, muy bien, aquí entonces vemos dónde en estas zonas del país se combinan estos tres factores: guerrilla, bandas criminales, mafias y narcotráficos. Ellas lo que hacen es disputarse ese poder territorial en algunas zonas, hacen alianzas estratégicas en otras zonas y un común denominador es la importancia, digamos, de tener control sobre el territorio. Entonces, amenazas, factores de microcriminalidad, sigue habiendo un factor de narcotráfico que evidentemente nos vincula hacia una realidad con nuestra frontera colombo-venezolana. Minería ilegal, que es ya para otra discusión, pero es un fenómeno relativamente nuevo en Colombia que ha traído unos nuevos factores de inseguridad de manera importante. El contrabando, que también es un factor que nos correlaciona a los dos países. Y otros factores como la microcriminalidad, el microtráfico de estupefacientes, delincuencia común y el tema de extorsión, muy parecido a fenómenos que también se están viviendo acá. Rápidamente, consideraciones generales. Hemos visto lo importante que ha sido esta política de seguridad democrática que nos lleva a este punto de inflexión. Luego estamos en un proceso que nos lleva a una lógica de institucionalidad armada, una gestión orientada hacia la defensa del ciudadano. Y los nuevos retos es básicamente un reto institucional. Ha habido tantos avances en materia de seguridad que no ha podido, digamos, coordinarse bien con los retos en materia de justicia. Vuelvo y reitero con muchos signos de exclamación, uno de los grandes puntos de vulnerabilidad en nuestro Estado de Derecho, y eso es algo que aquí también debemos reflexionar, es el tema de justicia. Entonces, estamos en esa lógica de institucionalidad integral y ese mayor balance de la capacidad del Estado. Y ese es, digamos, ya un resumen de todo lo que les he querido plantear acá y la importancia de que esos factores que tienen que ver con la tranquilidad se correlacionen con el bienestar social. Entonces, bueno, espero que por lo menos haya sido motivador para ver esas
esas relaciones de lo que en Venezuela, cuando hay un debilitamiento del Estado de Derecho tan estructural, pero que la amenaza viene del Estado, que es lo que es más dramático. Puede uno, digamos, aprender en algún sentido de lo que Colombia vivió en la vulneración de ese Estado de Derecho, pero sí proviniendo de actores ilegales. Pero yo creo que hay puntos de reflexión que pueden ser bien importantes. Es importante también conocer y entender los fenómenos y cómo ha venido evolucionando el tema en Colombia, porque tiene un impacto sobre Venezuela. Muchas gracias.